Grabar. Ahí, no. Algo que ahorita me compartía una de las personas en cuanto a la imposición de manos también, era como este hecho o esta acción pudiera traer en que hasta cierto punto, no quiere decir que sean todos, pero que la persona hasta pueda verse como más importante, más poderosa, más autoritaria tal vez al decir yo puedo hacerlo y lo voy a hacer, y si pudiera ocurrir lamentablemente en este escuché ruidos en este sentido, pero sí, y ahí es donde Dios trabaja con el orgullo que todos tenemos realmente, y lo importante que es. Vamos al último punto, que es carne ofrecida a los ídolos. ¿Alguien la escogió? ¿Mi hermano Abdul? A ver, le voy a pasar la pelotita. Ya lo teníamos así planeado el hermano y yo. A ver, hermano, ¿qué encontró? Hermanos, buenas. Conforme al versículo de Hechos 15:29, dice así: que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. Si se puede acercar un poquito más, mejor. De sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Y este versículo forma parte de la decisión tomada en el llamado Concilio de Jerusalén. Surgió una controversia porque algunos enseñaban que los gentiles debían circuncidarse y guardar la ley de Moisés para ser salvos. Y entre los apóstoles, que en ese entonces estaba Pedro, Pablo, Bernabé, Jacobo, llegaron a la conclusión que la salvación es por la gracia de Jesucristo y no por guardar la ley ceremonial judía. Sin embargo, dieron ciertas instrucciones prácticas a los creyentes gentiles. Y entre de esas estaba abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, y de fornicación. Entonces la pregunta que es que si se debe de seguir aplicando o si se puede aplicar en la actualidad, en la iglesia actual. Entonces yo considero que si principalmente de lo que habla es de mantenerse puros, de que sea una iglesia limpia, porque por ejemplo del abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, pues se puede tomar de diferentes formas en la actualidad. Mi muy particular manera de pensar es que si alguien come de eso, como la misma Biblia dice que los ídolos no son nada, o sea, por una parte dice que sí, que son los sacrificados a los demonios, pero por otro lado dice que los ídolos no son nada. O sea, yo no le voy a tener miedo a un santo o X cosa que dice la gente, ¿verdad? Pero para no entrar en controversia en eso, si alguien es nuevo, débil en la fe, pues mejor no hacerlo para que no caiga esa persona en confusión. No lo haría por mí, sino por otras personas. Pero sí lo demás que dice de fornicación y eso sí se debe de mantener pura la iglesia en respecto a ese punto nada más. Ok. ¿Alguien más sobre de la carne ofrecida a los ídolos? Aquí sería importante también ver el contexto en el cual está escrito justo aquí. El hermano ahí llegó a citar un poquito algo que dice Pablo en 1 Corintios, que es otra parte donde se empieza, y Pablo desarrolla este tema. No sé si alguien que habló o llegó a buscar sobre carne ofrecida a los ídolos, buscó sobre lo que Pablo dice sobre esto. ¿Habrá alguien alguien más de carne ofrecida a los ídolos? Hasta atrás, mi hermana Eli, si le pasan el micrófono y la pelotita. A ver, ahí va la pelotita. Un pelotazo santo, hermano.
Déjele presionado hasta que prenda la lucecita y entonces pueda hablar. ¿Prende? ¿No prende? Sí. De lo sacrificado a los ídolos según... ya me perdí. Hechos 15:29. El autor es Lucas, la fecha en que se escribió, primeros años del 60 después de Cristo, durante el encarcelamiento de Pablo, lugar Antioquía, donde se sucedió esta disensión. Motivo por el cual fue escrito en este pasaje: los judíos querían obligar a los creyentes gentiles a obedecer o practicar la ley para ser salvos después de haber recibido a Cristo. Y hubo una reunión entre Pablo y Bernabé con los judíos y no se pusieron de acuerdo y decidieron que fueran ellos a Jerusalén a resolver el asunto con los apóstoles y ancianos. Es la reunión del concilio de Jerusalén. En esta reunión, después de mucho debate, Pedro dijo que los gentiles, al creer por la fe en Jesús, recibían al Espíritu Santo y que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, testificando de los milagros y prodigios que Dios había hecho entre ellos. Entonces Jacobo, Santiago, hermano de Jesús, del versículo 16 al 18 cita la profecía de Amós, de capítulo 9, del 11 al 12, como Dios decidió tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Solo pidió que el pueblo se abstuviera de 4 cosas. Verso 20. Sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos. Éxodo 34, 15 al 16, Dios pide que no se contaminen su pueblo comiendo de los sacrificios, ni dejen que sus hijos se junten con ellas y se prostituyan con ellas. 2, de fornicación. En Levítico 18, del 6 al 23, están las leyes de incesto y otras inmoralidades, donde Dios prohíbe tener relaciones con parientas, hermanas, madre, que los varones se acuesten con hombres en lugar de mujer, y que ni hombre ni mujer con animal, porque eso es perversión. 3, de lo ahogado y de sangre. En Levítico 17, 10 al 16, Dios prohíbe comer la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre, cualquiera que la coma será exterminado. Conclusión, estos son los mandamientos para los gentiles y están vigentes. Ok, ahora aquí ya lo está llevando, están vigentes, se va al Antiguo Testamento. Luego, sí, no, ¿qué más encontramos sobre esto? Hay una razón por la cual llega a ser escrito, dicho. A ver, aquí nuestro Ángeles Hernández levantó la mano, ¿quieres compartir? Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, hermano, buenas noches. Bueno, yo sí estudié sobre este punto y yo entiendo esto. Bueno, en Hechos 15:29 fue cuando Pablo fue ahí a Jerusalén y estaban tratando, porque había muchos judaizantes que iban a las iglesias que Pablo había levantado y querían introducir todas las leyes ceremoniales y judaizar pues a las iglesias. Entonces Pablo va y presenta esto, y Jacobo juzga y da como esos 4 puntos como muy generales de lo que se les va a solicitar a los gentiles que cumplan. Pero ya acá en primera carta a los Corintios, Pablo lo desglosa más ampliamente. Tengo yo entendido que cuando habla les dice acá
Am, es en primera carta de los Corintios 10:25. Dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Tengo yo entendido que en ese tiempo, en esos pueblos, en esos lugares gentiles, a los ídolos se ofrecían alimentos, en este caso está hablando de la carne. Entonces los hermanos pues a veces la compraban porque era a lo mejor más barata. Y Pablo les empieza a enseñar y les dice que ellos compren, que compren, que no pregunten, ¿verdad? En el capítulo 6, él les dice que el vientre es para las viandas y las viandas para el vientre, y que los ídolos nada son. Y acá seguramente los hermanos tenían muchas dudas acerca de su entorno, cómo vivían en su ciudad, a lo que ellos tenían acceso. Entonces él les dice que compren, que no pregunten, pero si alguno les dice, esto sí fue sacrificado a los ídolos, le dice, entonces no lo compres, no lo comas por causa de conciencia. Dice, pero no la tuya, sino de aquel que lo dijo. Yo entiendo así, pastor, usted corríjame, que pues si yo como cristiana en esa época, supongo, yo estoy hablando de Cristo y hablo de que los ídolos, de que Dios me rescató, de que Jesucristo es el Señor, y a lo mejor si luego yo le digo a alguien, mira, cree en Cristo Jesús, pero lo me va a decir, pero tú estabas comiendo, sacrificando a los ídolos, comiendo lo que sacrificábamos, iba a ser un tropiezo para él. Por eso dice, por amor a él no lo hagas, para que no dañes, ¿verdad?, su conciencia. Eso es lo que entiendo. Pero también veo acá en el versículo 31, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Tal vez ahorita en nuestro tiempo ya no tenemos ese problema, ¿verdad? Ya no hay ya no se hace eso. Pero hay muchas cosas en las que debo yo guardarme para no ser tropiezo. Por ejemplo, vamos a suponer que yo fuera a la India, ¿verdad? Y yo quiero testificar allá del Señor. No voy a ponerme a comer un bistec de res en frente de ellos, no porque sea pecado o porque yo tema a sus dioses, sino para no ser tropiezo, para que no pongan su vista en mi conducta en vez de ponerla en el Evangelio. Así es lo que yo entiendo, pastor. Ok, muchas gracias, Ángeles. Hablaste un poquito más también del contexto y de cómo, y conectado con mucho de lo que el apóstol Pablo habla en la iglesia de Corinto. De hecho, para poder entender esto, deberíamos de leer 1 Corintios capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10, para poder entender más. Desde el 8 está hablando justamente sobre lo sacrificado a los ídolos, y el 10 termina hablando sobre los demonios, y al último da su propia conclusión realmente sobre él, y una de las cosas. ¿Alguien más que quisiera compartir sacrificado a los ídolos, de lo que llegaron a investigar, tanto de lo que la Biblia dice, ciertos versículos, también como si llegaron a investigar por fuera? ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Alguien de virtual? Uh-huh. Bueno, es que también viene como decía en el 10 de 1 Corintios 10, 14 al 17, Pablo exhorta a los hermanos de Corintio a huir de la idolatría y asocia el comer de lo sacrificado a los ídolos con la sana cena del Señor. O sea, les advierte de su peligro. El pan y el vino simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo. Al participar de él, nos unimos a Cristo como un solo cuerpo y además formamos una comunión con todos los hermanos que han participado con la cena. O sea, comer
lo sacrificado a los ídolos no necesariamente es símbolo de idolatría. Ok. ¿Algo más? ¿Qué pudiéramos concluir? Está complicado Bueno, está interesante más bien. Pues también viene del 18 al 22, dice asimismo, los que comen de lo sacrificado a los ídolos estarán participando del altar y de los ritos demoníacos, así como después de participar en la Santa Cena venimos a formar un cuerpo con el Señor. Los que comen lo sacrificado a los ídolos también tienen comunión con los demonios. Sí, y es que estoy buscando justamente un versículo. Ya lo encontré. Y hay que ver el contexto, por decir, lo estamos viendo en Hechos. Bueno, no sé si haya alguien más, o somos todos los que quieren compartir. ¿Son todos alguien más aquí? ¿No? Hay que entender, y tiene que ver con lo que estaba sucediendo en la iglesia por primera vez, y es algo sorprendente. Los gentiles están creyendo y están recibiendo el Espíritu Santo. Entonces ¿qué vamos a hacer con todo esto? ¿Les vamos a imponer la ley o no les vamos a imponer la ley? A ellos, y deciden no hacerlo, y les piden estas 4. Ahora, estas 4 no quiere decir que sean las únicas reglas. Estas 4 no quiere decir que es como que esta es su nueva ley, tampoco, porque no es este punto, ni tampoco quiere decir solo estas 4 y todo lo demás olvídenlo. De hecho, justamente acabamos de hablar de la ley en cómo continúan, pero ya no es de la misma forma. Seguimos obedeciendo a Dios. Y obviamente hay muchos tipos de leyes. No me voy a meter tanto en esto, pero uno de los puntos me hizo recordar lo que Pepe decía con el ósculo santo, de cómo estaba la iglesia combinada entre judíos y gentiles. Y en el ósculo santo era más bien como que esta distancia que pudiera haber entre ellos. Y aquí tiene que ver con la convivencia entre ellos. Los judíos para nada iban a comer eso, en absoluto. Pero también iba a haber gentiles que decían, yo vengo de eso, yo no puedo comer de eso. E iba a haber gente que en su madurez decían, pero los ídolos no existen. Y de hecho Pablo comienza diciendo, no lo voy a leer todo, pero comienza diciendo, capítulo 8, 1 Corintios, de una manera muy específica, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y bueno, no voy a predicar todo esto, pero como Pablo, como dice, esto es conocimiento y esto es amor. Entonces, este es el conocimiento de la verdad, va a decir Pablo, pero esto va a ser la práctica. El amor edifica, el conocimiento puede envanecer. No es que sea malo el conocimiento. Entonces dice Pablo, si alguno se imagina que sabe algo y aún no sabe nada como debe saberlo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, este es el conocimiento. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues que ahí comienza diciendo, no, solamente es Dios, está Cristo. Entonces comienza diciendo, el versículo 7 dice, pero no en todos hay ese conocimiento. Entonces está hablando de un conocimiento y Pablo dice, sabemos, y en el conocimiento correcto, en la verdad de alguien maduro que ha crecido, no hay ídolos. No existen los ídolos. Solo hay un Dios. Pero el amor edifica. Entonces dice el versículo 7, no en todos hay este conocimiento. No todos saben que no hay un Dios. O sea, hay gente que sigue con esta carga todavía. Y en otras partes habla de la conciencia. Si en tu conciencia esto es algo que tú dices, es que no puedo hacerlo, no lo hagas porque vas a pecar. No lo hagas aunque otra persona sí lo esté haciendo y también sea cristiana. Dice, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, no es como que esto te acerca más a Dios o te aleja de Dios, no,
porque ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. No tiene nada que ver con la carne. La carne es carne, está diciendo. No hay ídolos, no existen. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Y aquí es donde comienza lo importante. Hay un conocimiento, hay una verdad, no hay ídolos, es carne, no porque no comas eres mejor y no porque comas eres peor o mejor, pero hay algo más importante, el amor edifica. El amor supera en este sentido. Entonces comienza diciendo, no vengas a ser tropezadora. Y bueno, Pablo va a dar varios ejemplos, como, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa, en un lugar de ídolos, o sea, tú tienes el conocimiento, quiere decir que tú sabes, no pasa nada. Pero si alguien te ve a ti, y la conciencia de aquel que es débil, dice, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano no débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Por lo cual, si la comida les a mi hermano ocasión de caer, esta es su conclusión, no comeré carne jamás, para no poner en tropiezo a mi hermano. Este es un resumen de todo lo que sigue capítulo 9, el capítulo 10. Capítulo 9 parece que no habla de esto, pero al último está hablando de la libertad del cristiano, y ahí habla de la libertad de un apóstol. El capítulo 10 regresa a hablar, y ahí es donde muchos lo comparan con, empieza a unirlo con la cena del Señor. Entonces, Pablo está diciendo, este es el conocimiento. Entonces podríamos decir, ¿por qué en Hechos capítulo 15 lo prohíben? Bueno, justamente para que mejor se abstengan de esto. ¿Por qué? Porque esto ocasiona muchos problemas entre las iglesias. Mejor nadie. O sea, llega el punto donde hubo, no me acuerdo qué situación, me acuerdo en una vez en los ancianos, no me acuerdo, ya me acordé qué situación. Fue hace como 2, 3 años. De verdad, fue cuando era un punto donde estaban de que no, sí esto, no esto, no, sí esto. Y no entre ellos, sino que en situaciones de la iglesia. Y les dije, pues si va a estar así, mejor nada. O sea, fue un punto donde dije, pues si va a ser de controversia y para unos no pasa nada y para otros es cuestión de caer, mejor que no se ponga, que no se haga. Entonces es como que es algo que Pablo está haciendo, es algo que la iglesia hace y dice, esto va a ser ocasión de caer. Sabemos que el conocimiento es no hay. Alguien maduro dice, puedo comer, porque no hay, no existen, solo hay un Dios. Pero por el amor y porque el amor edifica y puedo ser de tropezadero a ciertas personas, no como. Y aquí a mí me impresiona la determinación del apóstol Pablo diciéndolo en el capítulo 13, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. ¿Por qué? Porque a lo mejor no sabes cuándo le va a ser ocasión de caer y no le vas a estar preguntando a cada uno, Pepe, ¿puedo ante ti o no? Dane, no, pues no vamos a terminar nunca, va a estar complicado. ¿Mande? Usted sabe. Y quiero pasarme al capítulo 10. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Bueno, empieza a hablar sobre esta comparación también del bautismo, la iglesia, y sigue hablando sobre la idolatría. Fíjense cómo utiliza también esta parte de la fornicación. En el versículo 7 dice, no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y luego dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Aunque está hablando de idolatría. Ni tentemos al Señor como quien algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron en el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos.
Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Voy a saltarme al 14. Dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo, la copa de bendición que bendecimos. Y si está hablando de la cena, dice, no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Vuelve a recordar justamente esto y dice, antes digo que lo que los gentiles sacrificaban, y entonces ya no nada más, ya no dice solamente no hay ídolos, ahora dice a los demonios los sacrifican y no a Dios. Entonces Pablo lo está llevando todavía más profundo. Sí es cierto, no hay. Pero cuando sabemos que algo ha sido ofrecido a los ídolos, sabemos que detrás de los ídolos están los demonios. No quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos al celo al Señor. Somos más fuertes que Él. Entonces, ¿qué? ¿Cómo voy a saber? Y entonces llega un punto de que, ¿cómo voy a saber si es carne ofrecida a los ídolos o no? Pues si como algo ofrecido a los ídolos. Y Pablo llega al punto y dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busca su propio bien, sino el del otro. Entonces el pensamiento no es a nosotros, sino es a las otras personas. De todo lo que se vende en la carnicería, parece como si estuviera hablando de otro tema, pero sigue siendo el mismo. Antes, aquí regresa, fíjense. De todo lo que se vende en la carnicería, coman, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Coman. Oye, pero coman, no hay ídolos. Pero el punto es si sabes que fue ofrecido a los ídolos. Dice, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, ahora sí, no comáis. Por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de lo que doy gracias? Y entra esta disyuntiva, no, pero yo soy libre, pero yo soy maduro, pero yo sé que no hay nada. Pero dice, si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hazlo para la gloria de Dios, no seas tropiezo ni a judíos. Vean cómo se unen, no sabemos ciertos versículos, pero vean el contexto en el cual están estos versículos. Si comen o beben, háganlo para la gloria de Dios. Y para la gloria de Dios sería, no seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio. No es como decir, yo, Pablo el apóstol, yo sé que puedo comer. Dice, sino el de muchos. ¿Cuál es la razón? Para que sean salvos. El evangelio llega a ser más importante y la salvación llega a ser más importante. Y dice, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Entonces, ver si es un poco complicado, pudiéramos, y a lo mejor pudiéramos pensar, ok, pero digo, ahorita el ofrecimiento a los ídolos no es igual, la verdad no es igual de la misma forma en la cual se hacía en ese tiempo. No es lo mismo. En el contexto, el cómo se hacían y qué era lo que hacían y los ritos que hacían y obviamente los ídolos que había y todo llega a ser diferente, pero tal vez pudiéramos pensar de los principios que hay detrás de todo esto, tanto el conocimiento y de lo que hacemos, darnos cuenta que aunque no hay ídolos,
y sé que hay algo que sí es hacia ídolos, que aunque no existen, ver que detrás de toda la idolatría sí está este sentido demoníaco, sí lo hay. Entonces dice Pablo, no se metan en eso. La verdad, al último no sabes quién pudiera verte, qué pudiera hacer, mejor no lo hagas. Es la libertad que tiene, el tema aquí también es la libertad que tiene el cristiano. Y una libertad no es hacer lo que quiero, una libertad es poder decir, no lo hago. Eso es una verdadera libertad. Y no lo hago por mi prójimo, por amor, porque el amor edifica, el conocimiento puede envanecer y decir, puedo hacerlo. Entonces es ver cómo va el contexto de todo este tema, la carne ofrecida a los ídolos, que al último puede llevarse a muchos temas, no nada más al alimento en cuanto a la idolatría y todo esto, que claro que es, entonces queda así como que entonces puedo o no puedo, el punto, y queremos, ¿no? Como que quiero un sí o un no, el Pablo está diciendo, realmente puedes, pero no lo hagas, no lo hagas. Por tu hermano, no lo hagas. No va a ser algo que edifique, no va a ser algo que va a beneficiar. Es más, si sabes, mejor ve y compra otra carne. Pero va a ser más cara, lo decía Ángeles, y sí es cierto, la carne ofrecida a los ídolos será más barata. Pues mejor busca de otra forma. ¿Por qué? Por tus hermanos. Por tus hermanos, y es la parte principal por la salvación. Hermano Abdul, ¿quería comentar algo? Sí, hermano, por ejemplo, en la actualidad, si lo vemos de esa forma, aquí tenemos un gran ejemplo en la feria de San Marcos, que todo es ofrecido, ahora sí, a San Marcos, al santo. ¿Era apóstol? No. ¿San Marcos? No era apóstol Marcos. Marcos no, era el que andaba con Pablo. Marcos no, pero era Marcos sí. Bueno, independientemente de eso, o sea, es una forma de, si uno se abstiene, no estamos hablando únicamente de la carne, sino que todo lo que se ofrece, la gran variedad que pueda imaginarse o verse en la feria. La verdad, está ofrecida a San Marcos. Pero está ofrecida a ese santo, sí. Creo que está más ofrecida a otras cosas. Bueno, a Satanás, o sea, Satanás principalmente. Porque así como que muy religiosa esa fiesta no la veo. No, pero el origen sí fue, se supone que esa era es la razón de la celebración de la feria, de todo lo que se haga es por el motivo del santo. Entonces, no participéis de eso. El último es, realmente no es nada, es la verdad, en sí no es lo que consumes, ni es lo que haces. Al último, no es como que si como, no sé, un burrito o un elote de la feria pequé, no ese es el punto. No es la carne ofrecida a los ídolos, no es el elote, no es esto o lo otro, no es, no sé, el juego mecánico o lo que sea. No es eso en sí. Y ese es el punto. Nosotros hacemos de las cosas pecado o toda esta... ya se va a acabar. ¡Wow! ¡Qué rápido! Ya no les di clase en cuanto al otro. De todo lo que preparé. No, sí me preparé. Y también leí estos 4 puntos. Pero es ver, no es en sí esto, sino mucho tiene que ver con otras personas. Y no nada más es en esto. Hay muchísimas acciones que no tienen nada que ver con religión, de las cuales pudiéramos pensar por el principio al último es nuestros hermanos. Y que estaríamos dispuestos a limitar nuestra libertad por ellos, por nuestros hermanos, que Pablo dice son débiles. Y es interesante.
a hermano Vicente, porque cuando llega a ser pecado es cuando le está haciendo, es ofrecido a los ídolos y sé que es ofrecido a los ídolos, y me lo voy a comer, y es como que ten en cuenta esto. Hermano Vicente. Sí, aquí en México se acostumbra mucho también las ofrendas a los muertos en 1 de noviembre. Se acostumbra el chantolo en la Huasteca, que es a la adoración a los muertos, y se hacen grandes festivales y las comidas para eso. Y aparte, yo creo que en la Cuaresma hay que, como dijo usted, hermano, por respeto a las demás personas, abstenerse también de la carne en la Cuaresma para no entrar en controversia. Nomás no hay que participar en 1 de noviembre en las ofrendas a los muertos. Y ver cómo mucho tiene que ver cada acción, cada uno se tiene que ver qué va a hacer, de qué se trata, todo esto. Y a mí me impacta lo que dice el apóstol Pablo. Y es justamente, decido no comer carne jamás. Obviamente la carne no es como que se hizo vegetariano, pero es como que sé que va a hacer esto, no me meto en eso. Y ahí es donde entra, la libertad. Y es cómo comienza hacia nosotros, hacia nuestro corazón, hacia nuestro orgullo, hacia el yo, hacia lo que yo quiero, hacia lo que a mí me gustaría. Y ya no piensen en ustedes, es el otro. Es el otro. Y ahí es donde entra la pelea, y creo que es una de las peleas más grandes en cada uno de nosotros. Por los demás. Por los demás. Llegar a limitarnos. Vamos a... No sé si alguien quería... el último porque ya es tarde. ¿Ibas a hablar, Alan? ¿Me dicen? Así se me vino algo a la mente, pero así rápido. Para definir las libertades que hay dentro de la iglesia, Levi, para ver qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Se me vino a la mente, he escuchado en otras congregaciones de personas que incluso hablan de esa libertad, pero siento que la confunden y dicen, no, es que nosotros como creyentes podemos escuchar música secular o bailar incluso, pero lo toman como una libertad, no sé, muy diferente. Para eso, no sé, será muy largo todavía definir dentro de las libertades de la congregación, ¿verdad? Sí, tiene mucho que ver con la congregación, y es que es el punto aquí, los demás, porque entramos y hay muchas libertades, realmente, pero ¿qué vamos a hacer con las libertades que tenemos? Por eso Pablo, lo que está hablando de la comida, dice, todo lo que bebáis y comed, hacerlo para la gloria de Dios. Entonces, más que pensar en ti y en tu libertad, deberías de pensar en la gloria de Dios y en el amor a tu prójimo. Y ahí es donde batallamos. Más que pensar en mi propia libertad, puedo hacer esto, yo ya me sé la Biblia, ya estudié, bla, 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 y tengo libertad de hacer esto y esto y esto. No me va a hacer daño y bla, bla, bla. Más allá de esto es ver la gloria de Dios, lo que glorifica a Dios, y ahí cambiaría mucho de nuestra vida. ¿Por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer? Porque puedo, porque esto, o realmente me abstengo por amor a mi hermano. Y aquí parte de esto es madurez. Esto es ser alguien realmente espiritual, no en un sentido que sea mayor, sino porque está obedeciendo a Dios y está buscando el amor a su hermano. Y entra toda esta parte donde es la gloria a Dios, justamente. Entonces entra esta parte donde es y si el hermano y el otro, y entonces es ver justamente esto. Hay gente que, bueno, no me voy a meter porque ya es tarde, pero sí, me ha llegado a decir como que, pues sí, a veces es tomar decisiones, de decir, no he llegado a escuchar música desde que tenía 18 años, música que no sea realmente. ¿Por qué? Porque sé que pudiera ocasionar muchas cosas, así que me abstengo. Entonces, hay personas que llegué a conocer, pastores, que era como que, y pudiera irse a muchos, ¿no? Prohibir ciertas acciones, no vayas al cine. No vayas al cine. Y unos podrían decir, oye, pero tengo libertad.
Y aquí donde entra mucha controversia es cuando se empieza a obligar y decir, no puedes hacer esto. Y entonces se entra, es que es un tema muy largo, pero entra un punto donde para uno que por diferentes cosas, para él es pecado y su conciencia, y tal vez está en un punto de autoridad donde ahora dice, esto está prohibido. Y empieza a la vez esta parte legalista donde es como que no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Y luego empieza pero tengo libertad, pero no tiene nada de malo. Y empieza toda la pelea, y en lugar de que sea el amor el que edifique, se están buscando tanto la conciencia y la libertad peleando uno contra otro. Y esto es lo que en Hechos se estaba tratando de evitar. No coman. Lo que Pablo está diciendo en Corintios, mejor no coman. Entonces este es el punto. ¿Qué hacemos y cómo vamos a hacer? Y aquí es donde Jesús dice, niéguese a sí mismo. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Porque ya no pensamos y no estamos pensando en nosotros. Estamos pensando en los demás. Y sí, se pone difícil. No nada más en la iglesia, en la misma familia muchas veces. En la misma familia, en la misma casa, en el mismo hogar. Y es donde es negarse por amor a los demás. Y es complicado, pero sé que Dios nos va a guiar. No pensé que nos fuéramos a llevar los 4 temas en una clase completa. Yo pensé que iba a ser menos. Y sé que cada uno de ellos pudiera expandirse las 2 horas y media, la verdad, hablar del ósculo santo, las 2 horas y media, hablar de la imposición de manos, de qué forma, yéndonos a otros textos, leyendo los textos del Antiguo Testamento, leyendo los textos del Nuevo Testamento, nos ayudaría todavía mira lo que encontramos, y ese es el punto. Si todavía nos fuéramos a lectura secundaria, seguiríamos hablando y buscando, y ese es el punto. Obviamente aquí no vamos a ver todo todos los temas que hay, realmente hay muchos, pero algo que me gustó de varios de ustedes que me dijeron era el hecho de que esto me está despertando el también buscar por mi propia cuenta otros temas de los cuales tengo dudas, y esa es la idea, que busquemos y busquemos bien y busquemos arduamente sobre otros temas, porque ese es el punto. Y no quedarnos, recordemos los puntos que estamos viendo, el contexto, todavía nos faltan otros, pero todo va dentro de esto. Vamos a dejarlo hasta aquí. Y todos los que me mandan mensaje, porfa, todos los que no hicieron tarea, ya sea de virtual o de aquí, me lo mandan, no lo digan, no les voy a hacer levantar la mano. Pero porque todos los que sí traen escrito y lo pueden entregar, lo entregan, si quieren me lo dejan aquí. Los que no tienen escrito, por favor, escríbanlo, esta parte, y lo mandan. La idea no es que hagan algo nuevo con lo que tienen. ¿Qué iba a decir? Los que no lo hicieron me dicen, los que participaron me mandan también un mensaje, me dicen participé en estos temas también, por favor. ¿Para cuál? ¿La de participar? A lo mejor por algo. ¿Sí, hermana Eli? Sí, adelante. Sí, si alguien lo tiene escrito y dice, lo tengo en mi libreta y no lo quiero romper, tómale foto. No se preocupen por eso. Sí, te pueden tomar fotos sin ningún problema. Si alguien no lo hizo, sean honestos, no lo hice, la verdad. Porque en esta ocasión no se puede comprobar. Hermana Lolita. ¿Ok? No, sí, ya se lo mandaste, Jan, está bien. Es que a mí nada más avísenme si no lo hicieron y quiénes participaron. Las tareas las mandan a donde siempre. Sí, eso se manda, no a mí. Eso sí se manda a donde siempre. Y quisiera, nada más que se me olvidaron los otros temas, para que vuelvan a buscar un tema. Y la idea sería que traten de
también ver sus fuentes. Tengo también libros aquí. ¿Quieren que se los diga o se los anoto? Los mando. Bueno, van a ser estos, miren. Los voy a decir rápido, pero igual los voy a mandar. Va a ser el de ungir a un enfermo con aceite, que está en Santiago 5:14. Santiago 5:14. Ir a predicar de 2 en 2. Marcos 6:7. 6:7. 7. Prohibir a una mujer usar collar de perlas. Primera de Timoteo 2:9. Y ya nada más 3, porque si no nos vamos a llevar toda la semana que viene. Es más, vamos a hacer 2 nada más. Espérenme. Ay, se me perdieron. Estoy en otras. Vamos a dejar solo 2. Ungir a un enfermo con aceite, Santiago 5:14. Y prohibir a una mujer usar collar con perlas, 1 Timoteo 2:9. ¿Sí? Traten de ver el contexto en el cual está escrito y el por qué. Traten de buscar textos que hablen de este tema en Antiguo Testamento, en otras partes del Nuevo Testamento. Eso les va a ayudar mucho. Y si pueden, obviamente, el buscar alguna concordancia, algún diccionario. Yo tengo diccionarios, yo tengo ciertos comentarios bíblicos, también tengo unos en PDFs que se los puedo pasar. Voy a pasar unos al grupo, unos PDFs que tengo. Son comentarios solamente de unos, hay cientos de comentarios, realmente. Escojan uno. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Te doy gracias, Señor, porque sé que nos has ayudado, nos has guiado. Gracias porque tal vez para unos fue nuevo y eso fue bueno, Señor, el indagar y no nada más escuchar de alguien, sino el indagar, el buscar cultura, contexto, cómo se hacía, qué se hacía. Y creo que eso, Señor, para nosotros es algo maravilloso y te lo agradezco. Y que no sea solo para una tarea, sino más adelante, es justamente causa de muchos errores, Señor, el no hacerlo. Y te pido que nos guíes, te pido que nos enseñes, Señor, que nos des la humildad y tomemos el tiempo para hacerlo una vez más. Solo va a ser el buscar esta información en el día, en estos días, Señor, hasta lunes otra vez. Y te pido, Señor, que les des sabiduría y nos des a todos sabiduría y nos permitas ahorita regresar a nuestros hogares. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, en esta ocasión, pues sí, tráiganlo escrito, por favor, para el próximo lunes, uno de estos 2. No, la tarea, si van a enviarla, es al del Centro Teológico. Participación, sí, a mi teléfono. Si no lo hicieron o participaron, a mi teléfono normal, propio. También los de virtual, por favor, si participaron, mándenme un mensaje a mi teléfono. Y si no hicieron la tarea, también manden un mensaje. No la hice, perdónenme. Para lunes, va a ser para lunes. Dios les bendiga. Salúdense con un saludo santo, mis hermanos. Despídanse con un saludo santo. Y ahí va también nuestros hermanos que se están despidiendo. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios los bendiga. Luego. Dios bendiga, hermanos. Bendiciones. ¿Me ayudan con las mesas, por favor?